saludando a René Betancourt esta mañana, con quien siempre conversamos. Como hemos visto en la comunicación política de Trump, hay mucho de lo retórico, pero también las acciones concretas no son tan poderosas o tan robustas como se dice en la prensa. Y el tema de Guantánamo es precisamente un ejemplo que nos sirve para analizar mucho de la retórica de Trump. El problema de Guantánamo, vamos a ver que es multifacético, que tiene un aspecto legal, por supuesto, tiene un aspecto en las relaciones internacionales, pero tiene un aspecto en la comunicación política. Trump está utilizando definitivamente una retórica agresiva y describe, por ejemplo, a los migrantes como una invasión, como una amenaza para la seguridad nacional. Y básicamente lo que este lenguaje o este tipo de lenguaje busca hacer es movilizar a la base electoral, porque Trump sigue en campaña. Desde lo comunicacional exacerba el temor y logra la polarización dentro de Estados Unidos. Se demoniza a los migrantes para justificar políticas migratorias que se supone que son más estrictas, pero si hablamos en términos de números, solo para tomar el ejemplo ecuatoriano, apenas han regresado al Ecuador con las deportaciones 80 migrantes ecuatorianos. Pero entonces la política, ¿no? En sí, o la acción, es más poderosa desde lo comunicacional, porque esto le sirve para demonizar a los migrantes, lograr polarización dentro de Estados Unidos, deslegitimar a cualquier opositor que trate de, digamos, ir en contra del enfoque, ¿no? Porque está diciendo que estos migrantes pues son delincuentes, son una invasión, son una amenaza. Entonces es muy difícil defenderlo desde la argumentación o desde la lógica. Y estamos básicamente en una falacia de la bifurcación, o estamos en un tipo de argumentación, lo que se conoce como premisa controvertida. Entonces es muy difícil defender desde la posición esto de aquí. Yo creo que es más peligrosa desde lo comunicacional, desde lo retórico, que en la afectación que se está logrando. Eso sin desconocer que hay un tema que es muy real, que son los aspectos legales, jurídicos, en lo que implica utilizar la base de Guantánamo, que es un monumento a la violación de los derechos humanos y las violaciones del debido proceso, ¿no? Y también lo que implica esto para las relaciones internacionales, que podemos analizar esos temas también. Cómo México movilizó, lo que no había hecho en mucho tiempo, movilizó 10.000 efectivos militares a la frontera para controlar el tema de la migración. Entonces vemos que mucha de la retórica le sirve para ponerle una posición mejor al momento de negociar. Ahora miren lo que pasó con México. Primero amenazó con el tema de las tarifas, pero luego al final del día lograron solucionar ese impasse luego de una conversación telefónica con la presidenta de México. Pero volviendo a Guantánamo, y esta es mi intervención final para que me conteste rápido, por favor, René. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué es? ¿Sacarlos de las calles de los Estados Unidos, darle tranquilidad a la gente, o hay alguna otra cosa más de fondo, René? Hace una hora CNN decía que el primer grupo de migrantes había llegado a Guantánamo. Entonces es una cuestión gravísima desde lo legal, porque Guantánamo es un monumento a las violaciones de derechos humanos, a las violaciones contra el debido proceso, a las violaciones de las leyes de Estados Unidos, violaciones de derechos humanos y bueno, la detención arbitraria, indefinida y muchas otras cuestiones legales. Entonces, desde lo retórico, es súper poderoso, hablando desde comunicación política, decir que los migrantes ahora, los migrantes que están indocumentados y que han cometido crímenes, ¿no? Dice él, van a ir a Guantánamo, ¿no? Eso va a tener un efecto, como dicen en inglés, deterrent effect, ¿no? Frente a la amenaza de ir a Guantánamo, tal vez la gente se lo piensa, es poderoso comunicacionalmente, pero vamos a ver que Trump va a ser criticado durísimamente por este tema de Guantánamo. Todavía no se han escuchado muchas voces, pero hay que decirlo claramente, enviar a migrantes a Guantánamo viola sus derechos constitucionales, viola sus derechos humanos, y hay un tema que tiene que ver con cómo fue diseñado la instalación en Guantánamo, que fue diseñada para amenazas de seguridad, no para procesar migrantes. Entonces hay muchas preguntas: ¿cómo van a estar los representantes legales de esos migrantes asistiéndolos de manera legal en Guantánamo? Recordemos que Guantánamo es un lugar, es un sitio, una base que está en Cuba, queda más o menos a 2 horas de Santiago de Cuba, para tener una idea.
y está en territorio cubano. Entonces hay una serie de cuestiones que tienen que ver con quién tiene la jurisdicción. Tienen la jurisdicción los jueces americanos sobre una base que está en territorio cubano, y de esto hay mucha jurisprudencia, pero vamos a ver que no van a tener la misma protección legal que tendrían esos migrantes si estuvieran, por ejemplo, en Texas o en Nueva York. Entonces va a ser bastante criticado por este tema de la protección legal de esos migrantes. En el contexto internacional, ¿la geopolítica como tal a nivel mundial se mueve por las decisiones de Donald Trump? Bueno, en gran parte sí. Vemos que muchos líderes en Europa, por ejemplo, están no solo observando lo que hace Donald Trump, pero están aplaudiendo incluso lo que hace Donald Trump a la manera en la que está lidiando con el tema de los migrantes. Recordemos que el tema de los migrantes es también una preocupación para muchos países de Europa. Vemos, por ejemplo, Alemania, es un tema que les preocupa, en España, en Italia. Vemos que es un tema que les preocupa. Y están viendo que Donald Trump está resolviendo el problema de alguna manera, por lo menos desde lo comunicacional. Y esto creo que le va a dar, ya hablando de política internacional, les va a dar una nueva bocanada de aire o bastante vida a los políticos, si se quiere, de ultraderecha o que son contra migración. Si vemos la administración de Biden, por ejemplo, la administración de Obama, ellos también deportaron migrantes y lo hicieron también en grandes números. Pero lo que cambia con Donald Trump es la retórica, la comunicación política. Nunca vimos a un Joe Biden teniendo este tipo de discursos incendiarios en contra de los migrantes. Y hay algo que quería decir, porque hablamos un poco de la historia, ¿no? Y Guantánamo ya se usó en el pasado para albergar migrantes, como lo sabemos. En los 90, Guantánamo fue utilizado por Bill Clinton como un centro de detención para migrantes, especialmente después de la crisis que hubo en Haití y en Cuba, donde la gente iba como sea, en lancha, en bote, nadando, quería llegar a Estados Unidos, y Guantánamo se utilizó para eso. Ya Estados Unidos fue criticado en aquel entonces por las condiciones de Guantánamo, y en contra de Bill Clinton y del gobierno estadounidense hubo una serie de demandas legales que se plantearon con respuesta a esta acción por parte del gobierno. Yo creo que va a ser algo similar ahora. Bueno, yo creo que hay una polarización, definitivamente. Yo creo que esto le representa una oportunidad y un desafío para el Ecuador. Yo creo que el Ecuador, ya desde el comienzo, en lugar de ponernos en primera fila y aplaudir simplemente al discurso de Trump, ya creo que tiene que haber una planeación desde el gobierno y reconocer que hay oportunidades y desafíos. Y esas oportunidades vienen por redefinir el enfoque migratorio. Hay que ser muy pragmáticos al momento de lidiar con Donald Trump y tener mucha determinación. Tenemos que aprender de las lecciones de nuestros países vecinos, ver lo que le pasó a Colombia por quedarse en lo retórico, ese tuit inmenso que le mandó Petro a Trump, que a la final no resolvía nada para los colombianos y que más aún complicaba su situación, tanto así que Donald Trump llegó a decirles que le iba a poner un arancel de 25% esta semana y la próxima les pongo 50%. Entonces, lo retórico no resuelve estos problemas cuando estamos hablando de alguien que resuelve los problemas, negocia los problemas con mucho pragmatismo, como es Trump, y con el equipo que tiene. Yo creo que hay que implementar programas de reintegración para los deportados, hay que movernos rápido con esto, sino estos deportados que muchas veces no solo han dejado su patria por problemas económicos, sino que en ocasiones lo han hecho huyendo de la violencia. Muchas veces estas personas que deportan han sido objetos de extorsiones o de amenazas y han tenido que huir. Entonces esta es la cara humana de la migración. Yo creo que al final de todo, la base de todo tiene que ser que el gobierno aborde las causas subyacentes de la migración, porque estamos fracasando como país. Y esa es la razón por la cual la gente migra. No lo hace por ir a pasear, sino la gente migra por pobreza, por falta de oportunidades, por violencia. Y eso es lo que el Estado tiene que atender. Entonces, para eso se tiene que fortalecer la infraestructura migratoria y sensibilizar también y educar a toda la comunidad, ¿no? Acerca de los humanos sobre los migrantes, para que no sufran una revictimización cuando son deportados, ¿no? Y para eso se hace colaboración con organismos internacionales y lograr un consenso nacional y también internacional. ¿Hasta cuándo esta política de Trump? Porque usted ha dicho que está en campaña. Yo digo que no está en campaña porque ya no va a la reelección. O sea, está haciendo lo que no pudo hacer en el primer periodo,
pero ¿hasta cuándo Trump va a atizar toda esta candela en distintas partes del mundo? Bueno, estamos en lo que se conoce como campaña permanente. No, los gobiernos que son elegidos y solo hacen campaña para el proceso electoral normalmente fracasan. La comunicación política tiene que existir durante la gestión del gobierno, y es precisamente lo que está haciendo Trump. Y está haciendo algo muy interesante, está decidiendo la agenda. Sí. Hoy estamos teniendo esta entrevista. Es verdad. Algo que hizo Trump. Es mucha verdad lo que dice, mucha verdad. Claro, y no solo eso. Cuando nosotros comenzamos a discutir Guantánamo, ya anunció el tema de Palestina, o ya hay rumores sobre el tema de Palestina, y seguramente viene otro anuncio. Entonces, él actúa más bien dicho. Que nosotros. Él pone la agenda y nosotros seguimos esa agenda. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esto? Bueno, yo veo que el Trump que tenemos ahora yo le digo el Trump de 2.0, porque es un Trump que el primer día tuvo casi 60 decretos. Y no eran decretos de autorizo esto y pongo a esta persona que es mi pana de... No. Eran decretos fuertes, con cuestiones sustantivas de la política internacional de Estados Unidos. Entonces, vemos a un Trump mucho más pragmático que el anterior, que era bastante discursivo. Este está tomando acciones y estamos contra un Trump completamente distinto a lo que vimos en el periodo pasado. René, muchas gracias, qué interesante. Coincido en dos cosas bastante. Primero, en la agenda comunicacional. Él es un monstruo comunicando, es genial. Y segundo, lo que está diciendo, que me parece totalmente al lugar. Él está imponiéndole la agenda al mundo. Y estar en campaña permanente lo conozco. Aquí lo conocimos al que sabemos que estuvo 10 años en campaña. Lo que pasa es que después de 7 ya nadie le creía. Pero ellos vivían en campaña. Así que muchas gracias, René. Qué gusto de verlo. Bienvenido a I99 como siempre. Un gran abrazo. Un gran abrazo.